Mi nombre es Oneira Yamlet Díaz Hidalgo, con número de carnet 2021-4184-3 de la carrera médico cirujano de la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC. En esta ocasión quiero hablar de un tema muy importante en biología, que es la división celular. Como sabemos que cada 2 meses todas las células de la superficie del cuerpo se eliminan y son reemplazadas por otras. El revestimiento epitelial del intestino delgado se renueva a un ritmo aún más rápido. Esto va a ser sustituyéndose por completo en el lapso de 3 a 5 días. Al igual que la mayoría de todas las células de nuestro cuerpo, estas células epiteliales son terminales o postmióticas. Esto significa que ya no se dividen para dar lugar a nuevas células. A medida que estas van envejeciendo y se van deteriorando por el desgaste, se reemplazan continuamente a través del trabajo de la célula madre. Y otras células en el cuerpo también podemos saber que son demasiado longevas y no parecen ser reemplazadas en absoluto. Estas han incluidas algunas poblaciones neuronales. En el ciclo celular, el proceso por el cual la célula nuevas surgen de otras células vivas llamada división celular para un organismo multicelular, como podemos en un ser humano o al redoble. Esto va a ser incontables divisiones de un cigoto unicelular. Esto va a hacer que produzca un organismo de asombrosa complejidad y de organización celular. Aunque la división celular ocurre en todos los organismos, tiene lugar de manera muy diferente en procariotas y las eucariotas. Podemos hablar de las fases del ciclo celular. En una población de células en división, ya sea dentro del cuerpo o en una placa de cultivo también. Cada célula pasa por una serie de etapas definidas que constituyen a lo que es el ciclo celular. Como podemos ver una visión general de las células eucariotas. Como podemos ver en este diagrama, el ciclo celular indica las etapas a través de las células. Una célula pasa de una división a la siguiente. El ciclo celular se divide en dos fases principales. Podemos decir que la fase M y la fase interfase. La fase M, aquí incluye los eventos sucesivos de la mitosis y citocinesis. La interfase se divide en la fase G1, en la C y la G2, siendo la fase S equivalente a lo que sería al periodo de la síntesis de lo que sería el DNA, el ADN. La división de la interfase está en 3 fases separadas, basadas esto en el momento de la síntesis del ADN. Esto fue propuesto en el año de 1993. Como otro punto, podemos hablar de lo que sería la regulación del ciclo celular. Aquí el estudio del ciclo celular no solo es importante en la biología celular básica, sino también tiene enormes implicaciones prácticas con la lucha contra el cáncer, como vamos a ver en las enfermedades a final del video, una enfermedad que resulta de una falla en la capacidad de lo que es una célula regular de su propia división. En 1970, una serie de experimentos de función celular fueron llevados a cabo por Potu Rao o Roberto Johnson. Esto fue en la Universidad de Colorado. Esto ayudaron a abrir la puerta de la comprensión de cómo se regula lo que sería el ciclo celular. Como podemos ver acá en la gráfica, podemos ver la demostración experimental de lo que es la célula. Contienen lo que serían factores que estimulan la entrada de la mitosis. Como podemos ver en la gráfica,
muestra los resultados de la función celular GELA de la fase M, con una célula PTK2 de rata canguro, que había estado, como vemos en el inciso A, en fase G1, en el inciso B, fase S, y en el inciso C está en la fase G2. Pues esto fue en el momento de la fusión celular. Pues acá la cromatina de la célula PTK2 de fase G1 y fase G2 sufre pues lo que sería una compactación prematura. Esto mientras que en la célula FS se pulveriza. Las cromatidas alargadas de la célula de la F, la fase G2, como vemos en el inciso C, se duplican comparaciones con las de las células G1 en el inciso A. También podemos hablar de lo que sería el control del ciclo celular. El papel de las proteínas sinasas. Hay un gran número de laboratorios pues, que se han centrado en las enzimas tipo MPF, llamadas sinasas dependientes de las ciclinasas. Se ha encontrado que la CDK no solo está involucrada en la fase M, sino en los agentes claves que van a orquestar la actividad a lo largo del ciclo celular. La sede que lleva a cabo esta función, esta la va a llevar mediante la fosforilación de una gran variedad de proteínas, como podemos ver en la de la ciclinasa. Acá los niveles de la ciclinasa son particulares y van a aumentar con el tiempo, cuando una ciclinasa alcanza pues una concentración suficiente en la célula. Y esto va a hacer que se une a las subunidades catalíticas de la CDK. Esto va causando un cambio muy importante en la conformación del sitio activo de la enzima. Como podemos ver en la gráfica, pues aquí nos muestra un modelo simplificado pues para lo que sería la regulación del ciclo celular en la fisión de levadura. El ciclo celular se controla principalmente en dos puntos: el comienzo y la transición de G2 a M. Pues acá el paso de una célula a través de esto son dos coyunturas críticas. Aquí lo que va a requerir es la activación de la misma CDC2. Sinasa por diferentes clases de ciclinas, ya sea la G1C o ciclinasas mióticas. Una tercera división o una tercera transición importante ocurre al final de lo que sería la mitosis y se activa por una disminución rápida de la concentración de ciclinasas mióticas. También podemos hablar de lo que sería la fosforilación o desfosforilación de la CDK, que hemos dicho que es una proteína. Podemos ver acá en nuestra gráfica o nuestra imagen, pues lo que sería la progresión de lo que es a través del ciclo celular de la levadura que requiere de la fosforilación y la desfosforilación, como lo había dicho anteriormente, de los residuos críticos de lo que es el CDC2. Como podemos ver en el inciso A, esa micrografía es una micrografía electrónica que está coloreada de células de levadura con función de tipo natural. Podemos ver en el inciso B que durante el G2, lo que pasa aquí en la CDC2 sinasa, aquí va a ser interactuar con una cíclica miótica, pero esta va a permanecer inactiva. Esto va a ser como un resultado de la fosforilación de un residuo clave. También tenemos el paso 1. Una sinasa pues está separada y es llamada CAK. Y esto va a hacer que transfiere un fosfato a otro residuo que se requiere más adelante, pues la activación de lo que le había dicho anteriormente, que es la CDC2 sinasa en el ciclo celular.
Acá cuando la célula alcanza un tamaño crítico, se activa una enzima llamada CDC25 fosfatasa. Aquí lo que va a hacer es que elimina el fosfato inhibidor en el residuo de IR15. Aquí también surge lo que sería la activación resultante de la CDC2 sinasa, y esto va a ser lo que conduce a la célula a la meiosis, que sería el paso número 2. Pues al final de lo que sería la meiosis, encontramos lo que sería el paso número 3 que podemos ver en la imagen. Pues acá el grupo es un grupo estimulante de fosfato, y aquí lo que hace es eliminar lo que sería el THR 161 por otra fosfatasa. La ciclicasa libre se va a degradar muy luego, y la célula comienza otro ciclo. Y en el inciso C de la imagen podemos observar la identificación de la WEE1 sinasa y la CDC de 25 fosfatasa. Aquí se va realizando mediante el estudio, pues, de lo que serían las mutaciones que van a compartir muestras, eh, como se muestra en la etapa G2 y M de una célula de tipo natural que había dicho anteriormente. Y pues aquí la línea 2 muestra el efecto de un gen mutante de la WEE1. Acá lo que pasa es que la célula se divide prematuramente, y esto va a hacer que vaya a formar células pequeñas de WEE. Y en la línea 3, como podemos ver en nuestra imagen, eh, muestra el efecto de un gen CDC25 mutante. La célula aquí no se divide, sino que continúa creciendo. Podemos hablar que ahí pues nos marca lo que es la temperatura, y esto va a aumentar eh, para inactivar lo que serían las proteínas mutantes. Podemos hablar también de la descripción general de la fase M, mitosis y citocinesis. Pues acá la regulación del ciclo celular van a descansa en gran medida pues en estudios genéticos, como había mencionado anteriormente, de la levadura. En la fase M se basa de un ciclo de investigaciones pues microscópicas y bioquímicas, pues en animales, tanto en animales como en plantas. El nombre de mitosis, esto proviene de la palabra griega mitos, que esto va a significar hebra. El nombre fue acuñado en 1882 por el biólogo alemán Walter Fleming. Pues al descubrir pues, los cromosomas filiformes que misteriosamente aparecían en la célula animal justo antes de dividirse en dos. Pues acá, la mitosis es un proceso de división nuclear en el que la molécula del ADN lo que hace es replicarse de cada cromosoma, y aquí lo que va a hacer es se reparten con exactitud en dos núcleos. La mitosis pues suele ser acompañada de citocinesis, y pues esto es un proceso, pues es mediante el cual la célula está en división en dos, como había dicho anteriormente, el citoplasma en dos paquetes celulares. Las dos células hijas aquí lo que hacen es resultan de la mitosis y la citocinesis, pues estos van a poseer un contenido genético idéntico entre sí en la célula madre de la cual surgieron. La mitosis, pues, por tanto, mantiene lo que es el número de cromosomas, y esta lo que hace es generar nuevas células con el crecimiento y mantenimiento, pues, de lo que sería un organismo. Y por ello podemos hablar de lo que sería la profase. Pues sabemos que la profase es la primera etapa de la mitosis. Pues acá en la profase los cromosomas están duplicados,
y lo que hacen es se preparan para la separación y se ensamblan en maquinaria miótica. También podemos decir que la profase es la primera fase, como había dicho anteriormente. En ella pues se van a producir condensación de todo el material genético. Pues esto es una estructura altamente ordenada llamada el cromosoma y esto pues es el desarrollo bipolar del hueso cromático. También tenemos la otra etapa, la segunda, que sería la prometafase. Pues esta es la disolución de la envoltura nuclear que va a marcar al inicio la segunda fase de la mitosis. La profase, durante la cual se completa el ensamblaje del hueso miótico, como había mencionado anteriormente, y los cromosomas se mueven a su posición en el centro de la célula. Eh, la prometafase, ese proceso de fase anterior de la profase, como he dicho anteriormente, la metafase en la mitosis celular, según cómo pues, van a ir interactuando entre sí, pues esto durante la fase de la membrana nuclear. Y el hueso miótico de microtúbulo, la mitosis puede ser abierta o también puede ser cerrada. También podemos hablar de lo que sería la metafase. Una vez todos los cromosomas se van a alinear en alrededor del hueso, pues con una cromatida de cada cromosoma, pues esto va a ser lo que es conectarse por un citocoro a los microtúbulos de un polo. Y pues aquí su cromatida hermana va a estar conectada por su cinetocoro a los microtúbulos del polo opuesto. Acá la célula ha alcanzado lo que sería la metafase. Y la metafase pues es la segunda fase de la mitosis y de la meiosis que sucede después de la profase, en donde pues se va o dicho anteriormente, se pierde la envoltura y aparecen lo que serían en los microtúbulos del hueso cromático. Pues este alineamiento es equilibrado en la línea media del hueso, pues esto se debe a la fuerza de igual o opuestos que van a generar citocoros hermanos. También podemos hablar de lo que sería la anafase. Pues acá la anafase comienza cuando las cromátidas hermanas de cada cromosoma, cromosomas se van a separar y van a comenzar el movimiento de los polos opuestos. Esta es una fase de la mitosis y meiosis en una célula pues eucariota, en la que los cromosomas duplicados son separados. También tenemos lo que sería la telofase y la sinacinesis. Como he dicho anteriormente, pues a medida que los cromosomas se aparecen en sus respectivos polos, pues es todo lo que va a tender es acumularse o llenarse en una masa, lo que marca el comienzo de la etapa pues final de lo que sería la mitosis o la telofase. A división celular, pues en la célula eucariota incluye mitosis, el núcleo se divide pues en citocinesis, en el cual pues el citoplasma pues se va a dividir en lo que sería en las células hijas, pues aquí se va a formar lo que sería la mitosis y aquí se va a producir en 4 fases llamadas profase, que era anteriormente, en la metafase, la anafase y la telofase que he hablado anteriormente. Eh, Como para ir concluyendo, tenemos lo que sería la citocinesis. La mitosis aquí pues ha logrado la segregación de cromosomas duplicados en los núcleos hijos, y por lo cual la célula se va a dividir como en 2 células hijas, pues esto va a ser mediante un proceso llamado cinocinesis. También podemos dar una descripción general de lo que es la meiosis. Pues acá la producción, hijas son reproducidas sexual e incluyen la unión de 2 células. Aquí cada una es un conjunto haploide em, de cromosomas en la fundación que lo que va a pasar es que se va a compensar por una reducción equivalente en el número de cromosomas. Pues acá en esta etapa anterior, la información de los gametos, pues acá lo que se va a lograr es mediante la meiosis. Y pues la etapa de la meiosis
Al igual que la mitosis, el preludio de la meiosis incluye la replicación de lo que dijimos anteriormente, el inicio del ADN. Y pues la fase S premiótica, por lo general lo que va a hacer es tomar varias veces más tiempo que una fase S premiótica. Pues acá la profase de la primera división meiótica, o sea, vamos a decir de la fase 1, aquí lo que va a hacer es solamente se alarga de manera muy extraordinaria, ¿no? Que se compara con la profase meiótica. La primera etapa, pues la primera fase es el leptoteno. Y esto pues va a ser durante lo cual los cromosomas se van a o se compactan y son visibles pues solo en el microscopio óptico. En la primera, esa es la primera etapa. En la segunda etapa de la profase, llamado cigoteno, en la primera es la leptoteno, en la segunda es el cigoteno, pues esta está marcada por la sección visible de, esto va a ser homólogos entre sí. Este proceso va a hacer que va a ayudar a emparejar los cromosomas y esto se va a llamar sinapsis. ¿Qué pasa? Podemos preguntarnos qué pasa si la división celular logra fallar. Pues acá se hace muy evidente las células cancerosas y continúan dividiéndose en presencia de daños genéticos. Pues acá la división va a ser continua y desinhibida. Pues acá las células van a ser dañadas, como genéticamente, pueden conducir pues a lo que sería la formación de tumores. Y también qué relación pues tiene, como hablamos ahorita pues de los cánceres, y podemos decir qué relación hay entre la división celular y el cáncer. El cáncer es una enfermedad de división celular incontrolada. Pues aquí su desarrollo y progresión van a ser vinculados pues a una serie de cambios en la actividad de la regulación de lo que sería el ciclo celular. Pues acá es como podemos nosotros comprender cómo es la división celular, sus etapas, qué pasa y qué enfermedades pues puede involucrar lo que sería la división celular. Pues esto ha sido mi pequeña explicación de lo que sería la división celular, esperando haber llenado las expectativas que se ha sugerido. Desde ya, muchas gracias.